Ok, perfecto. Vamos a iniciar con nuestro tema. Eh, el tema es Joná o Jonás, como lo conoce normalmente la mayoría de la gente, el libro de Jonás. Pero vayamos a ver el libro de Jonás a la luz de la Torá. ¿Qué es lo que quiere decirnos Hashem por medio de esta escritura? El nombre en sí Jonás es el nombre que fue traducido de la palabra hebrea al español, pero el nombre en hebreo Yoná tiene un significado. El significado es que es paloma, ¿sí? Se compone también de 4 letras hebreas, que es la Yod, la Bat, la Nun y la Hei. Eh, Recordemos que siempre en el alfabeto hebreo cada palabra tiene un valor numérico y esta combinación de letras nos da un valor de 71, que ese mismo valor de 71 en un valor reducido nos da 8. Y 8 es el mismo valor de las 4 letras que forman la palabra del Eterno, Yud, Hei, Vahei. Pero también nos da el mismo valor de la palabra Yeshua, que es salvación. Aquí podemos ver cómo Yoná tiene una gran relación con Hashem y con Yeshua. Entonces, por eso en el Brit Hadashah también se nos habla de que así como Jonán tuvo que bajar 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena, también Yeshua tuvo que descender 3 días y 3 noches. Pero vayamos viendo más adelante qué es lo que el Eterno quiere decirnos, ¿verdad? Ahora, la información del profeta Jonán, se sabe que era hijo de Amitai. Y la palabra Amitai viene de la raíz Emet, que es de verdad. Todo esto lo podemos corroborar porque quizá digamos, no, pues Jonás, todo lo conocemos por el libro de Jonás y nada más nos basamos al libro de Jonás. ¿Dónde más aparece Jonás en la Biblia, en la Torá? Pues aparece en Segunda de Reyes 14:25, donde hace mención que el rey Jeroboam II restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Hashem, Elohim de Israel, la cual le había hablado por su siervo Joná, hijo de Amitá, profeta que fue de Gad Efer. Ahí nos vuelve a mencionar que se trata del mismo Joná o Jonás, del libro de Jonás. También sabemos que era el profeta de la región de Gad Efer, que esta región pertenecía a la heredad de la tribu de Zabulón. ¿Ok? Ahora, la primera relación a la luz de la Torah que tenemos aquí en Segunda de Reyes 14:25 es donde vemos la palabra en el texto original Abdó, que Abdó significa siervo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para ser siervo de Hashem se necesita tener una relación muy íntima, muy personal. Podemos ver que en aquellos tiempos, cuando un rey tenía un siervo, el siervo era el que tenía más relación íntima con el rey. Era el que podía entrar a su recámara, que lo atendían todos sus asuntos, el que le decía, ve a hablarle a este, ve a hablarle al otro, hazme esto, hazme aquello, el que más relación tenía. Entonces, para ser un siervo de Hashem, tenemos que tener una relación íntima con él. Tenemos que saber mucho de él y él tiene que saber mucho de nosotros. Pocos hombres en la Torá se mencionan como siervos de Hashem. Y esos pocos hombres fueron grandes tzadik, justos en su época. Quizá tuvieron errores, pero por su gran temor al Elohim de Israel hicieron techubá. Se arrepintieron y corrigieron sus caminos. Así como Jonán. Jonán era un siervo, un gran siervo, pero también quizá tuvo un pequeño error, pero pudo hacer una techubá, pudo corregir. Ahora, Jonán fue un profeta que aparentemente solo conocemos con el tema del libro de Jonán, pero era un profeta que sí daba profecía al pueblo de Israel en su época, y no nada más una, sino varias profecías. Vamos a ver la palabra de que nos habla la Torah. En un principio, la Dabar, que es palabra, Dabar en hebreo, palabra en español, nos dice, y fue la palabra del Eterno a Jonán, hijo de Amitai, diciendo, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que Hashem le habla a su siervo.
y le dice. ¿Qué es lo que le dice? La historia nos habla de que tenía que ir a Nínive, que ir a hablar a los habitantes, para que se arrepintieran porque iba a ser destruida en 40 días, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué Hashem le dice a Jonán? Ve y proclama a Nínive que si no cambian su forma de ser, sus acciones, voy a destruirla. Pero literalmente nos dice qué significa, porque Hashem le dice a Jonán, ha subido su maldad delante de mí. Para que la maldad suba delante de Hashem, tiene que ser un pecado muy fuerte. No cualquier pecado. Es un pecado muy grande. Ahí nos dice el texto, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Dónde podemos ver otra vez en la Torá, en la Biblia, esta palabra? Que se trata de un pecado grande. Apocalipsis 18 nos narra sobre la gran ramera, la Babilonia. Ahí nos dice que sus pecados, no el pecado, sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Hashem se ha acordado de su maldad. Los sabios nos dicen que cuando el pecado sube a los cielos es porque ha sobrepasado la medida de la cual puede darnos una oportunidad a Hashem para arrepentirnos. Es un pecado muy grande, ha rebasado esa medida, ¿sí? Entonces, pero Hashem es misericordioso, es uno de sus atributos. Él es grande en perdonar, pero también tiene un límite. Y podemos sobrepasar ese límite porque no tendremos otra oportunidad. Quizá no tenemos que pasar esos límites. Cuando cometemos un error, cometemos pecado, si hacemos teshuvá, nos arrepentimos, Hashem nos va a perdonar. Pero no por ende vamos a estar cometiendo pecado tras pecado. Acción incorrecta tras acción incorrecta. Ahora vamos a ver la huida. Cuando Hashem le da la orden a Yoná, él se levanta para huir. Se levanta para huir a Tarsis. A Tarsis. Entonces, ¿cómo alguien puede huir de la presencia de Hashem? A veces creemos que podemos huir de la presencia de Hashem. Yo creo que no podemos huir de la presencia de Hashem, porque Hashem todo lo ve. Hashem está en todas partes. Hashem, él es el que... Nada está oculto ante los ojos de Hashem. Es claro que nadie puede escapar del creador del universo. Pero la Torah menciona que delante del Eterno, ¿a qué se refiere? Huir de delante del Eterno. Se nos enseña que Jonán quiso huir no de Hashem, no del Elohim, sino de la tierra de Israel. ¿Por qué quiso huir de la tierra de Israel? Porque en aquella época la profecía únicamente se daba en la tierra de Israel. Entonces él dijo, no, me voy de Israel, no voy a tener profecía y no voy a tener ningún problema. Pero no, el huir de su presencia es no aceptar esa responsabilidad que nos dio y nos está enviando a cumplir una ordenanza. Pero nosotros cerramos nuestros oídos al pensamiento, a lo que Hashem nos dice. No queremos escuchar, no queremos cumplir su voluntad. Creemos que escapamos de su presencia, pero nadie puede escapar de la voluntad de Hashem. El texto nos vuelve a mencionar otra vez, huyendo de delante del Eterno. Antes de terminar el pasuk del verso 2, dos veces nos recalca que él quería escaparse. Quizá existía situaciones en las cuales hoy queremos escaparnos, hoy queremos salir corriendo, queremos irnos sin saber a dónde, pero lo que queremos es huir de esa responsabilidad. Podíamos escapar por un momento y nos vamos. Quizá tenemos un problema en el trabajo. Nos vamos de ese problema, nos escapamos, buscamos una salida fácil, pero cuando regresamos el problema va a seguir. El problema sigue ahí, no se ha solucionado. ¿Qué pasa cuando Yoná decide irse, no hacer caso al mandato de Hashem? Pues entonces viene una tormenta.
podemos ver que una vez en el barco que él aborda, viene una tormenta, ¿sí? Una gran tormenta en la cual el barco está a punto de hundirse. ¿Por qué Hashem manda tormentas? Quizá para que Jonán recapacitara, pero existe una halajá, una ley que nos enseña que si un profeta no hace caso a la profecía de Hashem y la desobedece, su castigo es la muerte. Entonces, Jonás sabía que cuando la tormenta estaba arreciando en ese barco, sabía que su castigo era morir. Él tenía pleno conocimiento que lo que él había hecho era un castigo de careto, era de muerte. Está claro que la tempestad viene por la desobediencia de Jonán. ¿Acaso esas tormentas que tenemos nosotros que enfrentar no vendrán por desobediencia que tenemos? ¿O las enfrentamos porque pues, a Hashem le gusta mandar las tormentas? No, es porque tenemos desobediencia, hacemos cosas incorrectas. Por eso llegan esas tormentas, esos problemas, esas situaciones incómodas a nuestra vida. ¿Qué pasa en ese barco? Había marineros. Se nos dice un midrash, ¿por qué nada más había marineros y no había más tripulantes si era un barco que trasladaba gente de un lugar a otro? Era un barco comercial. El midrash nos dice que Jonás pagó todo lo que equivalía a los pasajeros de esa transbordación, de ese barco. Y él quería huir rápido. Entonces él pagó esa cantidad de todos los boletos de los pasajeros para que el barco pudiera zarpar rápidamente. Entonces por eso nos encontramos que en ese barco nada más iban esos marineros. Pero ¿qué pasa cuando está la tormenta tan fuerte? Los marineros empiezan a preocuparse, empiezan a aventar cosas del barco para poderlo controlar. Jonán, en lugar de ayudar, ¿qué es lo que hace en la tormenta? El barco estaba a punto de hundirse. Él baja, desciende a la parte más baja del barco para dormir. ¿Qué aprendemos? Se nos enseña que él decide ir a un lugar donde no quiere ver la tormenta, quiere refugiarse, no quiere saber nada de lo que ocurría a su alrededor. Sabía que era por su causa, pero él quería olvidarse de todo eso, quería dormir. Muchas veces nosotros, cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Nos encerramos en la habitación, nos encerramos en el baño o nos vamos a un lugar en el carro. No queremos saber de nada. No queremos escuchar a nadie o simplemente queremos dormirnos. Pero cuando despertamos o cuando salimos de ese lugar, la tormenta sigue, los problemas siguen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer frente a esos problemas. Los marineros y el capitán ven que Jonás no sale. El capitán va y le dice, ¿qué te pasa? Ayúdanos. ¿Por qué estás así? Quizás ven y tú órale a tu Dios y Él nos pueda salvar. Entonces, cuando le dice tu Dios, es porque todos los marineros, ellos estaban orando a sus dioses. Lo que vemos aquí, que era gente idólatra. No era gente como Jonás, que creía en Hashem. Era una gente idólatra. Entonces, le dice que no va a salir. Lo dejan, hacen un sorteo. Con ese sorteo cae sobre Jonás que él era el causante de esa tormenta. Entonces Jonás van por él y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Sí? Y le empiezan a hacer bastante preguntas. ¿Por qué nos pasa este mal? ¿De dónde eres? ¿Dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es tu Dios? ¿De qué país eres? Y empiezan a hacerle bastantes preguntas. ¿Por qué le hacen tantas preguntas a Jonás, los marineros? Porque observaban que la tempestad solo azotaba en el barco. Ellos podían ver más allá, que no había absolutamente tormenta. Incluso podían ver otros barcos
que navegaban sin ningún problema. La tormenta únicamente era en ese barco. Era únicamente en ese lugar. A su alrededor había tanta tranquilidad. Entonces ellos se dieron cuenta que el problema estaba ahí con ellos. Entonces el problema era Jonán. Aprendemos que quizá a nuestro alrededor todo está tranquilo, pero dentro de nosotros, ¿qué es lo que hay? Hay una tormenta, hay una turbulencia, hay un movimiento. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros? Entonces, él les dice, soy un hibrid, ¿verdad? O sea, soy hebreo y creo en el eterno de Elohim, en el eterno que creó los cielos y la tierra, el que tiene el control sobre el mar y la tierra firme. Al decirle esas palabras que él creía en Hashem, que tenía el control del mar y la tierra firme, el temor de los marineros se apoderó bastante. Entonces, ¿qué hicieron? Le reclamaron a Jonán. ¿Por qué desobedeciste a tu Dios? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que tú hayas desobedecido a tu Dios? Cuando él dice, él ha hecho el mar y la tierra firme, les hizo saber entonces que el control de la naturaleza estaba sobre Hashem. Él podía controlar todo. Entonces, ¿qué es lo que podía pasar? Que Hashem era el único que podía calmar esa tormenta. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Le preguntan, ¿qué vamos a hacer? Y él les dice, arrójenme al mar. Y de esta forma vendrá la calma, porque sabía que todo ocurría por su culpa. Pero anteriormente, cuando él baja a dormir al barco, él lo hace pensando, está la tormenta. ¿Qué es lo primero que se inunda en un barco para que el barco empiece a estar más y más en la profundidad? Pues la parte baja del barco. Y él dice, pues quizá de acá me puedo ahogar y los demás se salvan, ya no hay ningún problema. Pero no era así, el propósito no era ese. Entonces vemos que él dice, arrójenme al mar, y también de esta forma él pensó, me arrojan y todo va a estar tranquilo y ustedes se salvan. Podemos ver que él se sentía culpable de todo lo que estaba pasando. Entonces lo arrojan al mar y vemos que realmente cuando lo arrojan la tormenta se calma. ¿Qué pasa? Los hombres antes de arrojarlo pensaron, nosotros no queremos que caiga una culpa sobre nuestras vidas al sacrificar a este hombre por nosotros. Mas sin embargo, intentaron no lanzarlo. Intentaron hacer lo posible, remar con fuerza para que Jonán no cayera, no fuera arrojado al mar, ¿verdad? No lo lanzaran. Pero ellos clamaban tanto, ya no a sus dioses, sino al Elohim de Israel. Y decían que sea tu voluntad, que no caiga sobre de nosotros la sangre de una persona inocente, pero que se haga tu voluntad. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos lanzaron a Jonás al mar. La tormenta cesó. ¿Qué aprendemos en este momento? Que aún en el problema, en la situación, Jonás cumplió un propósito de Hashem con los marineros. El propósito fue que los marineros hicieran teshuvá, se arrepintieran, clamaran al Elohim de Israel, le oraran al Elohim de Israel, le prometieran hacer votos al Elohim de Israel. Entonces, realmente fue algo que Hashem tenía un propósito con esas personas. Entonces, los hombres dijeron al Eterno, vamos a ofrecer sacrificios, prometieron votos. Entonces vemos que la tempestad fue el motivo para que estos hombres no solo creyeran en Hashem, sino también se convirtieran, hicieran tefilá, ofrecieran holocausto, llegaron a un nivel superior para poder entregar votos en el templo cuando llegaran a tierra firme.
Entonces, de este texto los sabios nos hacen mención que una vez que ellos tocaron tierra, lo primero que hicieron fue ir al Bet Hamizdah, donde hicieron korbanot, donde hicieron ofrenda, sacrificio a Hashem. Quizá en la vida necesitamos pasar por cosas fuertes para poder cambiar. Quizá en nuestra vida necesitamos pasar por tormentas, así como esos marineros, para darnos cuenta que Hashem tiene el control de todo, que Hashem es el que nos puede salvar de cualquier situación, y de esta forma darle honra y gloria a Hashem. Pero sigamos más adelante. Ahora, en el capítulo 2 nos narra que Hashem preparó un gran pez donde estuvo 3 días y 3 noches. La palabra en hebreo para pez es dag, y su valor gemátrico es 7. Es el mismo valor de la palabra shuvah, que significa retornar. O sea, ¿es una casualidad? No creo, ¿verdad? Que tenga el mismo valor del pez que shuvah, porque el pez hizo retornar a Jonán. Entonces, es lo que tuvo que usar Hashem para que Jonán regresara a cumplir su propósito. Pero el pez no tenía que ser cualquier pez. Se nos ha enseñado, se nos ha traducido que se trata de un cetáceo, de una ballena, ¿verdad? Porque fue lo que mejor pudieron traducir para un pez grande, un pez gigante, que se les vino a la mente, pues ¿qué pez tan grande conocemos? Pues conocemos creo que el pez más grande es la ballena gris, ¿verdad? Que es inmensamente grande, pero no se puede tragar a un hombre completo. Es tan grande, pero que no puede tragarse un hombre completo. Entonces aquí tenemos un gran secreto. Ahora, la ballena no es un pez o un animal marino kosher, ¿verdad? Porque sabemos que un animal kosher es el que tiene aletas y escamas. Todos los peces tienen aletas, pero no todos tienen escamas. Hashem tenía que usar un pez kosher, no podía usar un pez no kosher para poder trasladar a Jonán. Entonces, era un pez grande. Y yo creo que un pez grande con escamas, pues el más grande que podríamos ver o encontrar, yo creo que ha de medir como en centímetros, pues como 1.5 metros, no creo que esté más grande, ¿verdad? Pero vayamos a la luz de la Torah. ¿Qué nos quiere decir con esto? Tiene que ser un pez kosher, ¿ok? Job nos da una reseña de qué tipo de pez era el que usó Hashem para trasladar a Jonán. Entonces, esta respuesta está en el libro de Job, capítulo 41, verso 15, donde nos habla de la cubierta de Leviatán. Nos dice que tiene el lomo cubierto de hileras de escudos, todos ellos unidos en cerrado tejido. Otra versión nos hace saber que la gloria de su vestido son escudos fuertes cerrados entre sí estrechamente. ¿Cómo son las escamas de un pez? Exactamente, son como escudos que van cubriendo toda su piel, toda su piel. Entonces, nos está hablando que el Leviatán está cubierto de escamas, por lo tanto, lo hace un animal kasher. Y los sabios nos hacen saber que fue este pez el que Elohim ordenó que se tragase a Jonán para que pudiera cumplir su propósito. No fue ninguna ballena, como se nos ha enseñado. Fue Leviatán. Y recordemos que Leviatán es la criatura más grande del mar y que está en las profundidades. Entonces, Baruch Hashem, ahí tenemos otro concepto, ¿verdad? Ahora, 3 días y 3 noches. ¿Por qué no menciona que 3 días y 3 noches? ¿Por qué no 1 o 2? O nos hace mención que solamente 3 días. Está haciendo referencia a 3 días. Lo suficiente. ¿Saben por qué habla de 3 días? Se nos dice y se nos enseña que cuando alguien se enoja, pueden suceder muchas cosas. Y en ese momento podemos cometer muchos errores.
o hacer cosas terribles. Entonces tenemos que dejar pasar 3 días. ¿Para qué? Para tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Hoy que estamos molestos no podemos tomar decisiones. Mañana todavía tenemos algo en nuestro corazón que nos va a hacer tomar una decisión incorrecta. Pero pasado mañana vamos a tomar las decisiones correctas. Entonces 3 días, ¿por qué? Porque en esos 3 días Yoná podía reflexionar. Tenía que cambiar su forma de pensar. Entonces vemos que dentro del pez Yoná rogó al Eterno. No solo oró, le rogó a Hashem durante todo el tiempo anterior del relato. Nunca nos mencionó que Yoná haya orado para ir a Nínive. Nunca. Ya que está en el pez es cuando ora. Y a veces habla de que se sentía morir, que las ramas, las algas cubrían su cuerpo, que él sentía dentro de ese pez estar en un sepulcro pero vivo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que estar en momentos que sentimos morirnos para poder clamar a Hashem? ¿Por qué no le oramos y le clamamos cuando estamos bien? Le decimos gracias porque nos has dado vida, porque tenemos salud, porque tenemos en qué movernos, porque tenemos un techo, tenemos comida. Gracias, Hashem. No, nos esperamos hasta el final, hasta que ya no tenemos nada o estamos acorralados para orarle a Hashem. Vamos a la profecía. Al final del verso 5, Yonán menciona que volverá a contemplar el atrio de su templo, de la santidad de Hashem. Aquí le está profetizando a Hashem, le está diciendo, si tú haces lo correcto vas a tener vida y vas a ver nuevamente el templo reconstruido. Y ahí es donde vas a ir y vas a ofrecer tu sacrificio. Entonces Yoná en ese momento oró con gozo y alegría porque sabía que viviría, sabía que Hashem le permitiría vivir. ¿Sí? Hay un texto donde dice, nos hace mención, dice el verso 9, los que guardan la vanidad inútil, sus favores abandonan. Se refiere a que está hablando de los ídolos, los que siguen a sus ídolos, el dinero, el trabajo, su estatus social, el intelecto, etc. Y por eso, consiguiente, pierden el recibir los favores de Hashem. Cuando nos vamos por la vanidad, por las cosas exteriores, Hashem empieza a cerrarnos las puertas. Entonces más adelante nos dice que Él hará sacrificios en honor a Hashem, ¿verdad? Porque sabe que va a vivir, va a salir de ahí. Ahora, el capítulo 3, podemos ver que el Eterno le vuelve a hablar a Yonán usando las mismas palabras que en el capítulo 1. Le dice que se levante y que vaya a Nínive a proclamar lo que él está diciendo, ¿verdad? Hashem le ordena a Leviatán, al pez grande, que arrojara a Yonán en tierra firme. Ese es otro secreto muy grande, porque nos damos cuenta que Hashem tiene el control de la naturaleza, incluso de los animales. ¿Dónde creen que haya arrojado el pez a Yonán? ¿A la orilla del mar? A la orilla del mar no se considera como tierra firme, porque hay arena. La arena se mueve, no es tierra firme. Constantemente las olas la pueden arrastrar y como está húmeda, no es una tierra firme. Tierra firme se considera metros o más de 100 pies adentro de tierra, vaya la redundancia. Entonces el pez tuvo que salir más allá para depositar a Yonán en tierra firme. O sea, nos damos cuenta cómo Hashem tiene el control de todo. Hizo que un pez grande, que sabemos que es Leviatán, pudo respirar fuera del agua y avanzar más allá para poder dejar a Yonán en tierra firme. Entonces, en esta ocasión, Yoná se levanta y obedece, ¿sí? Obedece
¿Por qué no quería ir por primera vez? Se negaba a ir. Él se negaba a ir no por ir en contra de la voluntad de Hashem, sino porque sabía que Nínive era una ciudad idólatra, una ciudad que no pertenecía a Israel, una ciudad pagana de gentiles, y que sabía si él iba a ir a Nínive a proclamar para que hicieran Teshuvá, sabía que se iban a arrepentir. Y el pueblo de Israel, a pesar de que tiene a Hashem en su corazón y está con ellos, no se arrepiente de sus pecados. Entonces es por lo que Jonán no quería ir. No quería ir con Nínive porque decía, ¿cómo ellos se van a arrepentir y mi pueblo que tiene a Hashem no se arrepiente? Entonces por eso no quería ir. Él va, Jonán va y proclama, y vemos que hacen una teshuvá. Hace una teshuvá completa todo el pueblo de Nínive. El rey le dice que tanto los animales como niños y adultos, del más grande al más pequeño, van a ayunar, se van a vestir de cilicio, se van a poner cenizas, porque no quieren ser destruidos. A la luz de la Torá se nos enseña que esta expresión Nínive será dada vuelta, tiene un doble sentido, ya que si no se arrepienten de sus transgresiones, la ciudad será destruida. Pero si se arrepienten, significa que entonces tendrán un destino de bien. ¿Cuál es la palabra para dar vuelta? Retornar, que viene de la palabra shuvá, lo mismo que el dagá, que pez, lo mismo que usó Hashem para que diera vuelta a Jonán y regresara a cumplir su propósito. Nínive tiene que hacer shuvá, regresar de sus malos caminos, retornar para hacer lo correcto. Entonces vemos que sus hechos cambiaron. Hashem vio su arrepentimiento, Hashem vio que ayunaron, que se vistieron de cilicio, que se untaron cenizas, que oraron y que lo hicieron con emet, con verdad. Entonces ahí es donde Hashem dice, ok, van a ser perdonados. El verso 8 nos dice, el nivel de arrepentimiento de los ciudadanos de Nínive, al cubrirse con cilicio tanto las personas como las bestias, y clamaron al Elohim con fuerza, y que retorne cada uno de sus malos caminos y del despojo que tienen en sus palmas. Ellos se arrepintieron y aparte de las cosas que robaron, las dejaron. Nosotros a veces no queremos soltar cosas para que Hashem nos acepte, para que Hashem acepte nuestro arrepentimiento. A veces queremos apoderarnos de cosas que no son nuestras, pero Hashem tiene el control de todo. En el capítulo 4, donde nos habla que Jonán sabía lo que iba a pasar con los habitantes de Nínive, sabía que iban a hacer teshuvá. Esto no le alegró a Jonán. ¿Qué cosa de que no le alegre a una persona que alguien se arrepienta? Hoy en día debemos estar alegres si alguien se arrepiente, si alguien regresa al Elohim de Israel. Pero Jonán no se alegró, se entristeció. Se entristeció tanto que la palabra dice que se apesadumbró su vida. Entonces él quiso incluso morir. Incluso le dijo a Hashem, prefiero morir por esto que ha pasado. ¿Por qué? Porque vio que un pueblo gentil, por temor a Hashem, se arrepintió. Y el pueblo de Israel, que le tiene un temor a Hashem, no se ha arrepentido de sus malos caminos. Nosotros a veces por temor nos arrepentimos. Pero cuando que caminamos en las cosas de Hashem, sabemos que debemos tener un temor y un temblor por las cosas de Él. Pero aún seguimos haciendo las cosas incorrectas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Salirnos de nuestros malos caminos y caminar correctamente. Entonces, aprendemos que la teshuvá tiene que ser una teshuvá genuina. Aquí nos demuestra que Hashem es un Elohim compasivo, misericordioso, es paciente, es grande en benevolencia, desiste de hacer el mal,
Son sus atributos que tiene Hashem. Y Jonás se los hace saber. Porque él sabía: es que yo sé que tú eres misericordioso, eres compasivo, eres paciente, eres benevolente. Desiste de hacer el mal, sé que vas a perdonar a cualquiera. Pero el hombre no es así. El hombre no perdona, no tiene misericordia, no es paciente, no desiste del mal cuando le hacen algo. El hombre busca la venganza, busca hacer el daño a aquel que le causó daño. Entonces Jonás se enoja. Era tanta su aflicción que dice: prefiero morirme. Y Hashem le dice: ¿acaso está bien que te enojes? Y a veces nos dice Hashem: ¿acaso está bien que nos molestemos, que nos enojemos? El cambio de Nínive fue tan grande que todos los ciudadanos hicieron teshuvá por temor a morir y entendieron que estaban haciendo lo malo ante los ojos de Hashem. Y el enojo de Jonás fue tan grande que dijo: quítame mi vida, Hashem, quítame mi vida. Entonces Jonás se va fuera de la ciudad, se sienta, crece una rama, le cubre la sombra, y después se alegra Jonás cuando ya tenía sombra. Pero después un gusano sube, entra en la rama se seca. Entonces Hashem le dice: tú te alegras por algo que ni siquiera sembraste ni cuidaste y que te dio sombra, pero te enojas porque yo salvé a un pueblo. O sea, no entiendo qué es lo que está pasando, cómo está el corazón de las personas, qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, aquí hay algo que tenemos que aprender. Aprendemos que existe una teshuvá, un arrepentimiento que es por miedo, que nos volvemos de nuestros malos caminos porque no queremos recibir ese castigo. Esta es una teshuvá por interés, que con el tiempo va a cambiar, con el tiempo no va a permanecer. Y también existe una teshuvá que nos lleva a otro nivel, que realmente nos arrepentimos por amor. Nos arrepentimos por querer hacer las cosas correctas delante de Hashem. Entonces, ¿por qué decimos que Nínive fue una ciudad que se arrepintió por interés? Porque Nínive fue destruida siglo y medio más adelante. No tuvo una salvación total. El pueblo hebreo sí tiene una salvación si se arrepiente genuinamente de corazón. Por eso cuando nos arrepentimos de lo que estamos haciendo, con un arrepentimiento genuino, vamos a tener esa salvación. Entonces tenemos realmente que recapacitar hasta dónde podemos llegar en nuestra maldad o en nuestro arrepentimiento. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cuando se refería de la cantidad de 12,000 que se encontraban habitantes ahí en la ciudad, no solamente se refería que decía que no sabían discernir entre la derecha y su izquierda. No se refería a la cantidad que estaba en Nínive, porque no nada más eran 12,000 habitantes, eran más. Los 12,000 habitantes eran solamente los menores de edad, que no podían ser culpables de los pecados que cometían las personas adultas. Entonces, a eso es lo que se recibía. Este libro de Jonás se lee en Yom Kippur. Acaba de pasar Yom Kippur. Pero ¿por qué se lee en el Día del Perdón? Debido al mensaje de benevolencia y misericordia y paciencia que tiene el Creador con los seres humanos, dándonos una considerable oportunidad para retornar a las cosas de Hashem y salvarnos del castigo divino. Eso es por lo que se lee. El libro de Jonás el de Jonás o Jonás tenemos que verlo de una perspectiva no de aquel que desobedeció a Hashem, no de aquel que fue en contra de su voluntad, sino ver todo el propósito que pasó y que en todo momento le sirvió a Hashem, tanto para que hicieran teshuvá los que estaban adentro del barco, como la ciudad de Nínive. Entonces,
tenemos que reflexionar. Si bien sabemos que nadie está más allá del alcance de Hashem, nuestras malas acciones son las que nos separan de Él. Hashem va a estar cerca de nosotros siempre, pero nuestras malas acciones van a ser las que nos van a separar de su presencia. También, sin importar cuán oscuro haya sido nuestro pasado, ¿sí? Si tenemos un arrepentimiento genuino de nuestros malos actos, Hashem, en su infinita misericordia, nos va a perdonar. Pero Jonás nos recuerda que toda la naturaleza está a disposición de Hashem. Él tuvo control sobre el viento, sobre las aguas, sobre los animales, tanto que Leviatán le obedeció. Él tiene control sobre la naturaleza, pero no tiene control sobre el hombre, por el libre albedrío. Nos damos cuenta que la naturaleza le obedece a Hashem, pero nosotros a veces no queremos obedecerle. También vemos que Jonás, al no obedecer, dejó de elevarse espiritualmente. Si nosotros no obedecemos, dejamos de elevarnos espiritualmente, ya que en lugar de elevar, de ascender, él descendió. Desciende primeramente al puerto para embarcar e irse, huir. Una vez en el barco, desciende al interior. Y después de la tormenta que se arrojó, desciende al mar. Y después de que se ha arrojado al mar, desciende en el interior de un pez grande. Todo fue descender. Descender, descender, descender. Entonces aprendemos que nosotros no tenemos que descender, tenemos que elevarnos espiritualmente. Pero a veces tenemos que pasar un proceso y tocar fondo para poder agarrar impulso y volver a elevarnos en ese nivel espiritual. Debemos de entender que el arrepentimiento de Nínive no se logró su salvación. No fue su salvación espiritual, como se nos hace pensar. Fue una salvación del juicio que se había proclamado contra ellos, ya que, como les comenté, siglo y medio más adelante fue destruida. Nosotros tenemos que tener un arrepentimiento genuino para salvación y vida eterna. Finalmente, el mensaje de Jonás es que Hashem tiene compasión de los gentiles, así como el pueblo judío. Pero hay también un mensaje que suele pasarse por alto. En el relato de Jonás es el único israelita que se menciona. No se menciona a más del pueblo de Israel. Solamente se menciona a Jonás como representante de esa nación. ¿Y qué nos muestra esto? Que sus acciones y perjuicios son características de muchos hoy en día del pueblo de Israel. Muchos hoy en día no quieren proclamar la salvación al pueblo gentil. Muchos hoy en día quieren guardarse ese mensaje. Pero Baruch Hashem, que hoy en día nosotros podemos proclamar ese mensaje de Mesorá, de las buenas nuevas, de la salvación por medio de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua HaMashiach, y por el cual tenemos acceso al trono de gloria ante Hashem, por el cual podemos presentarnos a pedir perdón. Pero como les digo, no basta pedir perdón por temor. Tenemos que arrepentirnos genuinamente. Porque cuando una persona hace teshuvá, una persona se arrepiente, como comentaba anteriormente a unos hermanos, no basta con decir, yo ya no voy a tomar soda. Y al mes se me aparece una soda y me la tomo. No hubo teshuvá. Entonces, no voy a tomar soda y al año vuelvo a tomar soda. No hubo teshuvá, no hizo teshuvá. No voy a tomar soda y en 10 años vuelvo a tomar soda. No hizo teshuvá. No voy a tomar soda y antes de dar cuentas con Hashem, tomo soda. No hizo teshuvá. Nos vamos a desviar del camino. Vamos a tener un juicio severo. Porque el hacer teshuvá es no voy a tomar soda a partir de hoy hasta que entre a la tierra prometida con Hashem. Baruch Hashem. Espero que haya sido de bendición, que el Eterno tenga el control en sus vidas y que Él nos hable a través de Jonás, que el arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento digno,
para que podamos estar ante el trono de gloria. Baruch Hashem.